La ciencia, su método y su filosofía, por Mario Bunge. 16. ¿Qué significa ley científica? 1. 4 significados del término ley científica. Probablemente la mayoría de los científicos y metacientíficos concuerden en que la corriente central de la investigación científica consiste en la búsqueda, explicación y aplicación de las leyes científicas. Sin embargo, solo unos pocos estudiosos de la ciencia concuerdan respecto de lo que designa el término ley en el contexto de la ciencia. Así, por ejemplo, la expresión ley de Newton del movimiento se interpreta unas veces como cierta pauta objetiva del movimiento mecánico. Otras veces, los mismos términos designan la fórmula de Newton, fuerza igual masa por aceleración, o cualquier otro enunciado que la incluye. Finalmente, la ley de Newton del movimiento se entiende a veces como una regla de procedimientos por medio de la cual se puede predecir o controlar las trayectorias de los cuerpos. En el primer caso, se hace referencia a un trozo de la realidad física. En el segundo, el designado designatum es una pieza del conocimiento. En el tercero, es una regla de acción. ¿A cuál de los tres designados se refiere el científico cuando habla de la ley de Newton del movimiento? Dependerá de las circunstancias o del contexto en que usa la expresión, así como de su filosofía explícita o tácita. Si concede que el mundo físico subsiste aun cuando no haya quien lo perciba o lo piense, entonces la expresión en cuestión podrá significar una conexión objetiva entre las cualidades fuerza, masa y aceleración, sea que se las mida o no. En cambio, si el científico no asigna existencia autónoma a los objetos físicos, entonces entenderá por ley científica una relación invariante entre términos anclados de alguna manera a datos de los sentidos, los cuales funcionarán como términos últimos o hechos atómicos y no como señales elementales de nuestro comercio con las cosas. Y si solo accede a hablar acerca de operaciones posibles, entonces podrá significar por ley científica cierta pauta de la conducta humana. Por ejemplo, la predicción, en relación con cierta clase de datos empíricos, cuya totalidad llamará sistema de cuerpos en movimiento, o algo parecido, y cierto tipo de objetivo. En particular, nuestro científico podrá sostener que tan solo las ecuaciones de laboratorio merecen ser llamadas leyes naturales, pues ellas, y no los principios de los cuales eventualmente se derivan, son comprobables directamente en el laboratorio. Finalmente, cualquiera que sea la preferencia filosófica de nuestro científico, si ha oído hablar de la física teórica contemporánea, podrá admitir que hay una clase especial de enunciados que se refieren a las leyes mismas y que operan como principios reguladores, tales como las leyes naturales no dependen de los sistemas de referencia ni en particular del cuadro de referencia del observador. En total, debiéramos distinguir, pues, por lo menos 4 significados del término ley en el contexto de las ciencias fácticas.